es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Por lo que haces y por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Así que he titulado este tema los dos caminos del cual nos habla la palabra del Señor. Los dos caminos. Gloria a Dios. Así que voy a volver a leer. Esto hace parte del sermón de las bienaventuranzas, en el cual el Señor le enseñaba al pueblo, a los discípulos, y es parte del sermón de las bienaventuranzas. Voy a leerlo nuevamente. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Gloria al Señor. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor sobre los dos caminos. Y los dos caminos del cual nos habla la palabra del Señor: la puerta angosta y la puerta ancha. Esta es una palabra que quiero compartirles en esta noche. Una palabra sencilla, una palabra, tal vez no voy a ser muy extenso, pero lo que pasa es que, aunque parezca una palabra sencilla, necesitamos la revelación de Dios, necesitamos la revelación del Espíritu Santo de Dios, porque Él dice que Él nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. ¿Y por qué digo que necesitamos la revelación? Todo lo que nosotros leemos de la palabra del Señor, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Podemos pensar en esta noche, esta palabra, sí, es sencilla, es una palabra, la he escuchado en muchas ocasiones, o muchas veces la he escuchado, la puerta angosta, la puerta ancha, pero necesitamos revelación porque mucha gente, y aquí la palabra me habla de muchos, dice que pueden escuchar esta palabra, pero no la entienden. Pueden escuchar sobre la puerta angosta y sobre la puerta ancha, pero no entienden realmente el significado, la importancia y el significado de que esta palabra determina dónde, de acuerdo a cómo la queremos, de acuerdo a cómo nosotros caminemos en este mundo, aplicando la palabra de Dios, aplicando estos principios bíblicos, vamos a determinar o vamos a definir dónde vamos a pasar nosotros la eternidad. O sea, por eso es tan importante, y por eso, aunque parezca una palabra sencilla, es una palabra que necesita revelación del Espíritu Santo y necesita disposición de cada persona. De cada persona necesita disponerse para escuchar y para que la palabra le sea revelada. Muchos se preguntan, ¿por qué tantas religiones? A la verdad, mucha gente dice, pero es que hay tantas religiones, hay tantas creencias, como lo he dicho en algunas ocasiones, la gente habla y unos dicen, nosotros tenemos la verdad, otros dicen, no, nosotros la tenemos. Han habido guerras a través de la historia, porque algunos creen tener la verdad,
o otras personas o otro grupo dice nosotros tenemos la verdad o nosotros somos los únicos que nos salvamos, y todo eso acarrea y trae mucha controversia. Pero a la verdad solo existen dos formas de ver la vida de acuerdo a la verdad: la del hombre y la de Dios. La verdad del hombre y la verdad de Dios. Así que la verdad del hombre, pues esa verdad la estamos escuchando diariamente. Y la gente dice, no, yo busco de Dios a mi manera, yo creo en esto. Quería hablar con una persona, un amigo, hablaba con él, y él me decía, yo la verdad, yo lo que creo es que el pecado no existe, eso es puro cuento, eso es la gente que le mete en ese cuento. Para mí el pecado no existe, y entonces yo vivo la vida y tengo una forma de pensar diferente, y esto y lo otro. Entonces esa es la verdad de cada uno, la verdad de la persona, la verdad de cuando una persona empieza a hablar. Yo he escuchado personas que tal vez son conocidos, gente famosa, y uno dice, esta persona ha sido exitoso en tal área, pero cuando empiezan a hablar de la parte, o empiezan a hablar de lo que creen, de la parte espiritual, del concepto que tiene acerca de Dios, uno dice, pero esta persona resultó hablando un poco de barbaridades, realmente porque la persona cree que esa es su verdad, eso es lo que cree, ese es su estilo de vida, eso es su forma en el cual va por la vida, va caminando con autosuficiencia, pensando que no necesita de Dios, pensando que todo lo que la palabra del Señor dice, eso realmente es para unas personas o un grupo de personas que allá se lo pasan leyendo o perdiendo el tiempo. Entonces existe la verdad del hombre y existe la verdad de Dios. Una es humana, la otra es divina. Una es terrenal, la otra es celestial. En estos dos versículos nos damos cuenta de que hay dos puertas, de que hay dos caminos, dos actitudes y dos consecuencias. O sea, dos actitudes de acuerdo a cuál camino o cuál puerta vamos a escoger, y de acuerdo a esa puerta que vamos a escoger van a haber unos resultados y van a haber unas consecuencias, para bien o para mal, pero van a haber unas consecuencias. Así que yo quiero que leamos, vamos a mirar acerca de lo que hemos leído, el camino que lleva a la vida. ¿Qué quiere decir la palabra vida? ¿A qué se refiere? Pero antes de eso quiero que leamos Juan capítulo 18 versículos 37 y 38. El Evangelio de Juan capítulo 37 versículos Juan 18 versículos 37 y 38. Dice acá la palabra: Pilato le dijo, ¿entonces eres tú un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Le dice el Señor Jesucristo a Pilatos, yo vine a dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y dice el 38, el siguiente versículo. El siguiente versículo, veamos el 38. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. ¿A qué voy y qué vemos en este versículo? Dice que el relato que acabamos de leer, dice que Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?, pregunta Pilato. Y le está preguntando a Jesucristo que qué es la verdad. Pero realmente, si leemos este versículo y lo leemos detenidamente, meditamos, nos damos cuenta que Pilatos no estaba interesado en conocer qué era la verdad. Pilato no estaba interesado porque dice que pregunta y después salió del lugar. Le hizo una pregunta a Jesús
y apenas le hace la pregunta, sale del lugar. Estaba interesado en otra cosa. Estaba interesado en arreglar la sublevación que había política y que había con Jesús y que lo querían condenar. Él estaba tratando de solucionar y entonces no está interesado en conocer la verdad. Y eso está pasando exactamente igual que Pilatos. A muchas personas no les interesa conocer la verdad. No les interesa. Hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo. A la gente no le gusta o no está interesada en conocer la verdad. No está interesada en conocer, en leer la palabra del Señor y buscar. Para muchos, el buscar la verdad creen que es una perdedera de tiempo. Buscar la verdad, la persona dice, pero qué tal que me ponga a leer la palabra, me ponga a leer la Biblia, pero creo que no hay interés, o la persona dice, no creo que no hay nada interesante ahí, y no están interesados en conocer la verdad, porque la persona dice, yo estoy bien, así como vivo bien, así me siento bien, yo pienso o yo creo que las cosas se deben hacer de esta forma, y así me siento bien, y no necesito de un salvador, no necesito de nadie que venga a ayudarme. Pero dice la palabra del Señor que sin embargo otros consideran o buscan al Señor, o sea, otros sí están interesados en conocer la verdad. Y por eso la palabra del Señor dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque vendrá un día en que mucha gente querrá buscarlo, pero ya será tarde, no lo encontrarán. Así que yo buscaba hace un momento en Juan capítulo 17, Juan 17, 17. Y Juan 17, 17 me habla de la verdad. Y Juan 17, 17 me dice, santifícalos, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. O sea, esta palabra es la verdad. Y esta palabra es la verdad absoluta. Y la palabra del Señor me dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica. Y cada vez que leemos la palabra del Señor, conocemos más acerca de Jesucristo y conocemos más acerca de la verdad. Yo creo que leamos también el Salmo 119, 60, que también me habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, me habla acerca de la verdad. Porque el Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento nos habla de la vida del Señor Jesucristo, pero el Antiguo Testamento también nos habla de Jesucristo, nos habla de la verdad. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos y a obedecer la palabra del Señor y a obedecer la verdad. Así que vamos a ir desarrollando este tema y vamos a mirar el camino que lleva a la vida, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, y qué es o qué quiere decir la vida. Y Apocalipsis 3:20 me dice que es comunión y relación con Dios. Esa es la vida. Y esa debe ser nuestra vida. Una relación y una comunión con Dios. Dice la palabra del Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, ¿sí? Dice que el Señor está a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, y nos llama. Y dice que Él nos invita a estar, que si nosotros le hacemos esa invitación y abrimos la puerta a nuestro corazón, Él entrará a nosotros, entrará a nuestro corazón, habitará en nuestro corazón, cenará con nosotros. Hay una comunión y eso es el camino que nos lleva a la vida. Es el disfrutar su amor y su misericordia. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 3. Es el disfrutar su amor y su misericordia.
Dice Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. ¿Eso qué es? Amor, y es la misericordia que el Señor tiene para nosotros. Amor y misericordia. Así que vamos a mirar las características de este camino. ¿De cuál camino? Del camino angosto, del camino que lleva a la vida eterna. Y vamos a, bueno, el versículo 14, lo leímos hace un momento, voy a volverlo a leer. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. O sea, ese es el camino angosto. ¿Y el camino angosto de qué me habla? El camino angosto me habla de obediencia. El camino angosto me habla de santidad. El camino angosto me habla de fe. El camino angosto me habla de confianza. Me habla de dependencia. Me habla de comunión. Me habla de servicio. Me habla de negación. Me habla de que somos atalayas. Me habla de que nosotros nos humillamos delante del Señor, de que hay un quebrantamiento delante del Señor para que el Señor haga con nosotros de acuerdo sea su voluntad, hacer en nosotros un camino de negación en el cual ya no vivimos nosotros, sino el Señor vive en nosotros. Hay cosas que a veces nosotros no quisiéramos hacer, pero nos negamos a nosotros mismos porque queremos hacer la voluntad del Señor. A veces no queremos de una u otra forma servirle al Señor, o a veces el Señor nos dice, háblele a tal persona, y uno dice, pero a esta hora, pero este día, pero esa persona se ve como malgeniada, ¿qué tal que le hable? ¿Qué tal? Y le ponemos peros porque nuestra carne, como que hay una lucha interna en la parte, tanto la parte de la carne con el espíritu, pero nosotros debemos tener esa obediencia, esa santidad, en el cual, como decía hace algunos días, o el domingo pasado, ya poco se habla, ya como que o sea, no se habla como realmente deberíamos nosotros hablarla, sino ya como que hay, o se dice hay que tener cuidado porque de pronto se habla de santidad y las personas se van, las personas se molestan, pero la santidad es la opción, la única opción de estar delante de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie le verá. Así que debemos nosotros tener esa obediencia al Señor. Yo veía acá, bueno, quiero leerle este versículo de Proverbios, capítulo 3, versículo 21 al 26. Y dice, hijo mío, Proverbios 3, 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás por un camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás, y su sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Gloria al Señor. ¿Qué son estos? Son promesas, y el Señor nos dice que tengamos la confianza en él. Y cuando leía yo este versículo, este proverbio, me transportaba de una vez a Josué capítulo 1 y todo el capítulo 1, en el cual el Señor nos dice que seamos valientes, que nos esforcemos y seamos valientes. Y nos dice también, no te apartarás de tu boca este libro de la ley, ni te apartarás ni a izquierda ni a derecha, y que la pongamos nosotros en práctica para que todo lo que hagamos y emprendamos, todo nos salga bien. A veces mucha gente va por el mundo y mucha gente va preguntándose, y como decía mi hermano hace un momento, va preguntándose y va pensando en las añadiduras. ¿Qué haré para que me vaya bien en esto? Para tener esto otro. Y va pensando en las añadiduras, y va pensando ¿qué haré para que me vaya bien en este año? ¿Y qué haré? ¿Y cómo me voy a esforzar? ¿Y voy a madrugar más? Y todo eso está bien,
pero le falta lo más importante, la palabra de Dios, la presencia del Señor, conocer la verdad y aplicarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Y así, de esa forma, dice el Señor, que todo lo que hagamos y que todo lo que emprendamos nos saldrá bien. Gloria al Señor. Mucha gente va a seminarios y mucha gente dice, yo necesito un seminario que me motiven y una palabra que me motive, y va a seminarios y sale ese día motivado y sale contento y dice qué espectacular ese seminario que me dieron. Pero como son palabras de motivación, pues esa persona ya al segundo, al tercer, al cuarto día, o a la semana, o a las 2 semanas, ya se siente otra vez solo, se siente otra vez triste, se siente que le falta algo, y eso que le falta es la presencia del Señor, es la verdad, es que la verdad nos santifica, es que la verdad nos limpia, es que la verdad nos da fuerzas, es que la verdad nos quita el temor, como leímos hace un momento en Proverbios. La verdad nos quita el temor, dormimos tranquilo, confiadamente, dormimos nosotros con esa tranquilidad que mucha gente tal vez tiene muchas cosas y tiene muchas ocupaciones o tantas cosas que daría tal vez sus empresas para poder dormir tranquilo, para poder dormir en paz, para dormir, como yo leí hace unos días, y leía de personas que están, esta persona ya murió al margen de la ley, y él le cuenta a su esposa, porque la esposa es la que cuenta, y dijo: un día mi esposo me dijo, daría todo el dinero que tengo para estar con mi familia, estar con mis hijos, no estar huyendo, no estar escondiéndome, daría todo lo que tengo, pero desafortunadamente ya pasé la línea, ya no hay marcha atrás, ya eso no se puede hacer, ya estoy tan enredado en tantas cosas que ya no puedo dar marcha atrás. Y aún, aunque esa persona quisiera dar todo lo que pudiera por tener paz y tranquilidad, ya no podía, porque ya había pasado esa línea de no retorno. Entonces, mire que son las bendiciones que el Señor nos da. Y vamos a mirar Marcos 10:24. Y Marcos 10:24 me habla de lo siguiente. O sea, cuando la palabra del Señor me dice, y el camino es difícil. Y el camino es difícil. Marcos 10:24 me dice, los discípulos quedaron asombrados de sus palabras cuando el Señor les habla. Pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué el Señor les está diciendo es muy difícil entrar en el reino de Dios? Porque el Señor en ese momento está hablando de no colocar la confianza en las riquezas. El Señor nos da bendiciones. Y a veces se ha malinterpretado estos versículos, en el cual mucha gente cree que si le va bien y que el Señor lo bendice, la persona se siente mal y decir, no, pero es que las riquezas son malas. Y el Señor lo que nos está diciendo es que no tengamos la confianza en las riquezas. Mi hermano lo decía hace un momento también, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Así que nuestras riquezas deben estar también, o sea, que nosotros tengamos por encima de la bendición que el Señor nos da, tengamos la confianza en el Señor. Que esas riquezas no sean nuestras bases en las cuales nosotros nos apoyamos, sino que sea en la confianza, que sea en la palabra de Dios, en el consejo de la palabra del Señor, que tengamos nuestra confianza en el Señor y tengamos esa confianza donde, como dice la palabra del Señor, dice que la polilla ni el orín corrompen. Ahí que estemos nosotros cimentados, conociendo y vayamos caminando por este camino en el cual nos traza la palabra del Señor, el camino angosto. Mire que hay gente, y si nosotros nos damos cuenta y analizamos un poco, hay gente, y no poca gente, dice la palabra del Señor, que son muchos los que escogen ese camino, el camino ancho, y la gente va por ese camino ancho. Y vuelvo y digo, dice la palabra que son muchos, pero la gente va caminando por ese camino ancho,
van directo al infierno, dice que es una carretera que los lleva al infierno, pero muchos van contentos, muchos van felices, como que esto fue lo que yo escogí, esto es lo que quiero, y aquí voy. Y a veces nosotros, el Señor nos lleva por el camino angosto, y nos lleva por ese camino, y a veces el Señor nos va ayudando, nos va aconsejando. Entramos en un proceso en ocasiones, y nosotros vamos por el camino que el Señor nos va trazando, y no podemos ir tristes, ni podemos ir quejándonos, y podemos decir, pero yo por qué, mire, yo de cristiano, y desde que me metí a cristiano, todo cómo me va, y esto, y la gente quejándose, y el Señor lo que está diciendo, van para el cielo y van quejándose, van para el cielo, van con mi bendición, van con mi dirección, van con todas las añadiduras, porque están buscando el reino de Dios y su justicia, y se van quejando. Pero que nosotros podamos seguir transitando este camino. Dice la palabra que los transitan, el camino angosto lo transitan unos pocos. Y la palabra del Señor en Lucas 12:32 me dice, no temáis, no tengamos temor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Al Señor le ha placido darnos la revelación, darnos su palabra, que nosotros conozcamos la verdad, que nosotros conozcamos a Jesucristo, lo hayamos conocido y hayamos sido transformados, cambiados, todo lo que es la doctrina del nuevo nacimiento, de la regeneración, lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Así que transitamos por este camino que el Señor nos ha trazado. Y ahora vamos a mirar rápidamente el otro camino, el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Vamos a mirar Proverbios 16:25. Y Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero terminan en muerte. Su final es camino de muerte. Delante de cada persona, va a leer la NTV, delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Y por ese camino correcto, muchas personas en este mundo van caminando, pensando que van en el camino correcto, dice, pero terminan en muerte. Su final es camino de muerte. Cuando la persona se justifica a sí mismo y la persona dice, yo no necesito de eso, necesita eso. Ay, vaya y dígale a tal persona que esa persona sí es viciosa, que esa persona esto y lo otro, pero a mí no me hable de eso porque yo no necesito de eso, porque yo no mato, yo no robo, yo soy buen vecino, yo esto y lo otro, y la persona se justifica a sí mismo y se cree autosuficiente, se cree que no necesita de un Salvador, que no necesita la palabra, que no necesita del consejo de Dios, pero el Señor está diciendo su fin y su camino, el final de ese camino es un camino de muerte, y desafortunadamente cuando se enteran que iban por un camino de muerte, desafortunadamente ya es tarde. Dice la palabra del Señor en Juan 12:43, que es un Juan 12:43, dice que es un camino fácil. ¿Saben cuál es el camino correcto? Pero aman más la gloria de los hombres, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Hay personas que saben y simpatizan con el Evangelio y saben que la palabra del Señor es la verdad, pero la influencia, tal vez el sentirse aprobado por el círculo social, por los hombres, desprecian y no siguen el camino de Dios. Y por eso el Señor dice, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y eso les ocurrió a todos aquellos, a estos sacerdotes, los que condenaron al Señor Jesucristo,
el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos tenían un cargo alto, porque ellos tenían poder, porque se sentían amenazados con lo que el Señor Jesucristo les predicaba, sentían celos de la palabra, sentían celos del pueblo que lo seguía, y ellos, a pesar de que veían lo que veían milagros, veían cosas que eran sobrenaturales, ellos siguieron y ellos estaban buscando la aprobación del hombre, la aprobación humana, y escogieron el camino fácil, escogieron el camino ancho. Y dice la palabra del Señor que muchos son los que lo transitan, son muchos los que van por ese camino. Y ese camino, ¿a dónde los conduce? A un camino, al final los conduce a la perdición. Y yo veo acá en Proverbios capítulo 14, versículo 12, vamos a leerlo. Y este Proverbios capítulo 14, versículo 12, es muy similar al proverbio que leímos hace un momento, Proverbios 16, 25. Vamos a leer 14, 12, en el cual dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Mire que es el mismo, es la misma palabra, es el mismo proverbio, pero es otro versículo, pero es el mismo proverbio. Y el Señor quiere que nosotros tengamos cuidado. Hay cosas que nos hablan, hay cosas que nosotros debemos tener cuidado, porque hay cosas que de pronto parecen en la vida. Ay, eso como que se ve muy bien, eso parece muy sano, eso parece esto y lo otro. Y el Señor nos dice: cuidado, porque debemos tener el discernimiento, debemos ir a la presencia del Señor, debemos preguntarle al Señor, debemos permitir siempre que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo. Así que esos son caminos que nos llevan y que llevan al ser humano a la perdición. ¿Qué es la perdición? Es la ausencia total de Dios. Según Mateo capítulo 8, versículo 12, es la ausencia total de Dios, pero también es un lugar de tormento. Un lugar en el cual Jesucristo habló de este lugar de tormento, del Hades, del infierno. Y vamos a mirar este versículo que está en Lucas capítulo 16, versículo 32. Y dice Lucas 16, 32. Veamos el de Mateo 8, 12. Dice: pero muchos israelitas para quienes... Dice: pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué es eso? Es un lugar de tormento y es la perdición. Y veamos ahora Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas 16, 23, que también nos habla, y dice: y fue un lugar, y fue al lugar de los muertos. También, bueno, otra versión habla del Hades. Dice: allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Entonces, aquí me está hablando viene el versículo en el cual nos habla que en ese momento en el cual se está relatando esto, en el centro de la tierra estaba el Hades y estaba, o sea, el Hades, el lugar de los muertos, y estaba el paraíso. Y el paraíso, lo que la palabra del Señor nos llama el seno de Abraham, y había un abismo entre el Hades y el paraíso. Había una cima con un lugar en el cual ni uno podía pasar de un lugar a otro. Y por eso es que a veces en la explicación mucha gente se confunde cuando dice que Jesucristo fue al centro de la tierra, y entonces de ahí han salido doctrinas por mala interpretación, doctrinas como el purgatorio y la segunda oportunidad, y doctrinas como exactamente eso, la segunda oportunidad, y esa doctrina habla de que prácticamente
todo el mundo se salva y todos son salvos y al final el Señor lo va a perdonar a todos y entonces son doctrinas erradas, muy diferente a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y dice que allí el gusano no muere y el fuego nunca se apagará, dice Marcos 9:44, hablando del infierno. Y a veces tocamos este tema y a veces hablamos del infierno y mucha gente dice, uy, pero eso hablan, y la gente habla de ese tema es como por asustar a la gente. Yo recuerdo, no hace mucho, hace como un año que me pasó, ¿no? El año pasado, y una persona me dijo, ay, le estuvimos compartiendo, estuvimos hablando, o ella dijo, ay, ¿usted es pastor? Y yo le dije, sí. Me dijo, ay, ¿y usted allá en la iglesia predica y le mete miedo a la gente, así como muchos otros pastores? Y ese era el concepto de la persona, ¿no? Es para meterle miedo, y ese miedo le meten a la gente para que la gente siga asistiendo y siga yendo y siga, para ganar adeptos y todo esto, pero es la palabra del Señor, el Señor lo habló, y esto nosotros lo leemos, es para nosotros tener el conocimiento, para recordar las palabras del Señor, así como a veces hablamos de promesas, de bendición, de todo, también hablamos de estos temas para que muchas otras personas, nosotros podamos hablarle y muchas personas no vayan a ese lugar de tormento, no vayan a ese lugar de perdición, no vayan a ese lugar de lloro y de crujir de dientes, porque es un lugar en el cual la palabra del Señor me dice que el Señor no quiere que ninguno vaya, ningún ser humano vaya a ese lugar. Y por eso dice la palabra del Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando la gente dice, no, es que el Señor, tienen el tema de que el Señor vuelve, que la segunda venida, o que el Señor va a venir por su pueblo, que el Señor va a venir por la iglesia, y eso años y años y años. Mi abuelita se murió diciendo y hablando de eso y nunca vino. Y dice la palabra del Señor que muchos lo tienen por tardanza, pero no es tardanza, es misericordia del Señor, porque Él ha abrido un compás de espera para que los que no se han arrepentido se arrepientan, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino. Así que el Señor dice, y ya para terminar, termino con esta frase, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Señor nos está diciendo en este versículo, Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, nos está diciendo que Él es la única verdad, que Él es el único camino al Padre. Hoy en día se han inventado cualquier cantidad de caminos, cualquier cantidad de ¿cómo se llama eso? De atajos, de esto, de lo otro. Yo también creo en Dios, pero entonces yo me meto por este lado y yo no creo en esto y lo otro, puros atajos. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que en la antigüedad, la palabra del Señor me habla del arca de Noé, y la gente para ser salva del diluvio, de lo que venía, los que se subieron al arca se salvaron. Y hoy en día el Señor Jesucristo es el tipo del arca, es el tipo de la salvación de todos los que le aceptemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Seremos y nos subiremos y seremos salvos y seremos librados de todo lo que viene para este mundo, de todo lo que cada día nos damos cuenta del deterioro, del cumplimiento profético, de que las cosas se van cumpliendo, de que las cosas no van bien en el área natural, como se está manejando todo, como todo el curso de la historia nos va señalando y nos va enseñando de que el Señor, todo lo que está ocurriendo, nos hace ver la palabra del Señor y nos confirma de que todo lo que el Señor dejó escrito en su palabra se ha venido cumpliendo,
se ha cumplido y que las señales están cumplidas y que el Señor está pronto a regresar por su pueblo. Bueno, mis hermanos, coloquen sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por todas sus bendiciones. Dice la palabra del Señor: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. Que la misericordia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia del Señor que nos sigan cada día, que sigan nuestra familia, que sigan nuestros hijos, que nos sigan a donde quiera que vayamos. El bien, la gracia y el favor de Dios siempre estén que siempre vayan con nosotros. Esa gracia que necesitamos, esa misericordia de parte de Dios, ese favor que necesitamos de parte de Dios hacia nuestras vidas. Padre poderoso, gracias Señor, he predicado tu palabra. Gracias Señor por esta palabra que es una palabra, Dios mío, Señor, en el cual nos recuerda todo lo que sigue ocurriendo y que a pesar de tantos años que han ocurrido, que han pasado más de 2000 años, cuando tú, Señor, enseñaste esta palabra a los discípulos, el pensamiento del ser humano hoy en día sigue siendo el mismo. El corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Y por eso necesitamos de ti, Señor. Y por eso necesitamos que nos limpies. Y por eso necesitamos que trates, Dios mío, Señor, con nuestras vidas, hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos, dándonos, Dios mío, Señor, esa palabra de fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque Dios mío, Señor, somos fuertes en cada debilidad, según, Dios mío, Señor, tu palabra, lo que nos enseñas cada día. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, ayúdalos, Dios mío, Señor, en cada dificultad, en cada problema. Señor, concede cada petición. Si cada uno de mis hermanos que haya traído una necesidad, una petición en esta noche, Señor, habla, Dios mío. Obra, sigue obrando, sigue trabajando a favor de nosotros. Que tu misericordia nos siga, Señor, cada día. Que tu misericordia nos siga, Señor, cada día. Que el bien y la misericordia nos sigan, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor. Oh, la bendición tuya, Señor, la bendición del Padre, la bendición tuya, oh mi Jesús, la bendición del Espíritu Santo nos sigan a donde quiera que vayamos, Señor, en este año 2025. Todo te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta hora.